estaban consiguiendo tierras y propiedades para empezar a descubrir oro. Así que encubrió su trabajo estos dos hombres y regresó a Maryland. Recaudó mucho dinero para comprar equipos y enviarlos a Colorado. Lo instaló, llenó un carro con oro en las primeras semanas, pero no fue suficiente para pagar todo el equipo. Siguieron cavando, tratando de obtener lo suficiente para pagar la deuda con amigos y familiares, pero el oro se agotó. Finalmente se dieron por vencidos, vendieron el equipo en un traficante de chatarra y se fueron a casa. El vendedor de chatarra pensó que lo intentaría, pero recibió ayuda experta de un ingeniero de minas, quien hizo una evaluación. Dijo que fracasaron porque no entendían las líneas de pliegue y las costuras doradas. Dijo que apuesto a que el oro estaba a menos de 1 metro de donde estaba cavando. Movió la máquina más de 1 metro, puso en marcha las máquinas y encontró una de las vetas de oro más ricas en la fiebre del oro de Colorado y ganó millones y millones de dólares en oro. En otras palabras, estos dos hombres que se dieron por vencidos aceptaron que no hay oro en el lugar donde ellos estaban cavando, pero podrían haber tenido un gran avance si simplemente avanzaron un poquito más, 1 metro más, pudieron encontrar un gran avance en sus vidas. Nuestro texto, Jesús está tratando con personas que aceptan las circunstancias negativas de sus vidas. Y Él está diciendo, mira, puedes mover montañas y cambiar las cosas de tu vida si simplemente haces lo que Jesús hace. Quiero predicar este sermón moviendo montañas. Marcos 11, versículo 20 hasta 26. Dice, y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que digo que cualquiera que maldiciste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino que creeré que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Primeramente quiero hablar de aceptando nuestra montaña. La vida tiene factores que están siempre funcionando, a veces en nuestra contra. Hay cosas que suceden en maneras específicas que no entendemos. Ciertas cosas que tampoco suceden en nuestra vida que esperamos. Y muchas de estas cosas que suceden en nuestra vida pueden ser negativas. Vamos a hablar de la pobreza. Personas que pregunten, ¿por qué nací en una familia pobre? ¿Por qué nací en estas circunstancias difíciles? Otras personas que pueden preguntar, ¿por qué nací con esta enfermedad? ¿O por qué mi familia siempre está enfermos? ¿O por qué somos estériles, no producimos nada en nuestra vida? ¿O vemos bastante resistencia en nuestra vida cuando estamos tratando de avanzar en la vida, avanzar en diferentes asuntos de la vida? Por lo
podemos decir, ¿por qué hay tanta resistencia? En mi vida, Jueces 6 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Imagínate los israelitas tratando de hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, y luego viene un enemigo contra ellos, viene un problema, enfrente una montaña contra ellos. El contexto de nuestra escritura es que Jesús maldijo a una higuera y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a morir. Él le dijo a la planta, Marcos 11:14, dice entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Nosotros, Jesús tomó hizo algo diferente de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros, cuando necesitamos fruta, vemos en situación y pensamos, no hay nada ahí. Quizás que no es la temporada, quizás que esta higuera no puede producir en este momento, entonces esperamos o buscamos otro lugar. Pero Jesús hizo algo diferente. Él maldijo la higuera porque no estaba produciendo lo que él quería. Jesús, y luego, poco después, Jesús cambia la imagen y empieza a hablar de las montañas. Cualquiera que dijere a este monte, montañas en Asia, significan algo de dificultad o la mayor dificultad en la vida. ¿Por qué? Porque el tamaño de una montaña representa el tamaño de nuestros problemas, que puede ser máximo por lo largo que existe en nuestra vida, por lo grave que existe en nuestra vida, por lo profundo o por lo complicado, o por qué tan costoso es nuestro problema. Lo podemos mirar y decir, es una montaña que no puedo superar. Cosas que se interponen en el camino de nuestro progreso en la vida. Piensa en la historia de Éxodo 14. Los israelitas tenían el campamento enfrente de una montaña y luego el mar al otro lado. Y la historia nos enseña que ellos fueron atrapados porque no tenían el capaz para superar esa montaña. Hay personas que son montañas en nuestra vida. Personas que se interponen en nuestra vía donde estamos caminando en la vida, tratando de avanzar. Éxodo 8:32, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Hay cosas que nos mantengan atados, montañas de dificultad que no podemos superar a través de hábitos, a través de pecado, mentalidades que tenemos que nos mantengan atados. Son nuestras montañas que no podemos avanzar en la vida porque están enfrente de nosotros. La respuesta común a nuestra montaña, muchas personas, la respuesta que dan es aceptar qué es lo que es su montaña enfrente de ellos. Aceptan el problema como normal y es final para sus vidas. Nosotros tenemos la tendencia de aceptar nuestra situación así como es, o quizás que hacemos excusas por qué estamos teniendo los problemas que tenemos. Yo he escuchado personas decir, es que pastor, así soy yo, ese es mi carácter, esa es mi personalidad. Déjame decir, eso es una montaña que tiene que cambiar. Otras personas dicen, es que mis raíces son de español, o mis raíces son de África, o de Canadá, donde las personas son así. Otras personas dicen, es que cuando yo crecí de niño chiquito no me enseñaron así, y por eso yo tengo este estilo de vida, y empezamos a formar una teología del derroto de nuestra vida. Empezamos a aceptar nuestra disfunción en la vida, lo que no debe ser, lo aceptamos y decimos, así es, y no podemos cambiar nuestra situación. Piensa en Gedeón. Jueces capítulo 6 dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos
nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? En otras palabras, es por tu culpa, Dios. Dios me hizo débil. Dios hizo el lugar donde yo vivo difícil y duro. Dios permitió que la brujería existe en este lugar donde yo vivo. Entonces es normal porque Dios lo permitió. Dios permitió que yo vengo de una familia débil. Dios permitió que yo existo en la pobreza, en la situación que yo tengo. Dios permitió que yo sigo con enfermedad o que mi familia sufre de enfermedad. Y esa es la actitud que muchas personas pueden empezar a tomar y decir, mira, mi vida es duro, mi vida es difícil y voy a seguir así, nunca va a cambiar. Números 13, versículo 33, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Aquí está el pueblo de Israel diciendo, es imposible el problema enfrente de nosotros, ellos son gigantes y nosotros langostas enfrente de ellos. En otras palabras, Dios nos hizo débil. Dios nos hizo así, entonces no podemos cambiar en situación. Las personas nunca van a cambiar en circunstancia, nunca va a cambiar. Y en entre medio de nuestras quejas, vamos a enojarnos contra Dios. ¿Por qué tengo que tener hambre, Dios? ¿Por qué tengo que sufrir en tu nombre? Así como Gedeón, ¿dónde están los milagros que nos prometió nuestros padres? Josué 7, versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor con Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amoreos? ¿Para qué nos destruir? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. En otras palabras, estoy quejando porque vi una derrota en mi vida, vi una montaña que está difícil, vi un problema y no quiero avanzar hasta que algo cambie. Jesús deliberadamente maldijo esta higuera para traer un verdad visible para sus discípulos. El factor determinante más alto en nuestra vida es la palabra de Dios. Marcos 11:14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera. ¿Cuántos saben que árboles no se mueren un día al otro? La mayoría de las veces ellos se mueren durante varias semanas o días, pero muchas personas piensan que sus circunstancias, piensan que las personas en su vida, piensan que el diablo es el que determina el resultado de la vida, pero Dios está diciendo, mira, lo que yo digo es lo que determina el resultado. Si yo digo que esta higuera va a producir, va a producir. Si yo digo que se va a morir, se va a morir. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, todo lo que Dios dice, incluso cuando está contra la naturaleza, contra lo que es físico y natural y hecho enfrente de nuestros ojos, es mentira contra la palabra de Dios. Y la pregunta más alta que podemos hacer es, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cuáles son las palabras de Dios para mi situación? ¿Qué es lo que Él piensa de mi situación, de la montaña que está enfrente de mí, de la higuera que no está produciendo en mi vida, de las finanzas, de mi matrimonio, de mi fecundidad de la vida, de mi salud? ¿Qué es lo que Dios dice? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacer. Una historia de un médico atendió a un paciente que vomitó todas las mañanas durante años. Su familia finalmente lo convenció de ver un médico. ¿Cómo estáis? ¿No podría ser mejor? Te oigo vomitar todos los días, dijo el médico. Claro, no lo hace todo el mundo así como yo. En otras palabras, este hombre aceptó su circunstancia, aceptó su
su estado. Él pensó, esto es normal, levantarme en la mañana, vomitar, sufrir cada mañana que yo me levanto. Y su familia está diciendo, mira, Señor, esto no es normal, tienes que arreglar tu problema. Pero al contrario, muchas personas aceptan esa montaña, aceptan ese problema. Entonces quiero hablar seguramente de moviendo montañas. Yo quiero que se fijen en la reacción de Jesús. Él no aceptó la esterilidad de esta higuera. Él tomó acción para cambiarlo. Esto nos muestra que mucho de la vida es determinada de nuestra reacción de las circunstancias negativas en tu vida. Elección para nosotros esta tarde es que cuando nosotros acercamos a las circunstancias negativas, debemos de pensar cómo vamos a responder a ellos. El punto que Dios estaba enseñando es que Dios tiene el poder para cambiar las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestro texto, Pedro estaba sorprendido ver la higuera morir. Versículo 20 y 21, y pasando por la mañana, vieron la higuera y se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Dios no simplemente acepta las cosas como son, y tampoco nosotros debemos aceptar nuestras circunstancias que no nos gustan. Hay un milagro poderoso dispuesto para cambiar nuestras vidas, para cambiar tu situación, si hablas las palabras que Jesús dijo. Versículo 23, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Montañas pueden ser removidos en nuestra vida. Los factores de nuestra situación a través del milagro de Dios puede cambiar. Dios no acepta nuestra montaña. Dios no acepta nuestro problema. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para cambiar nuestra situación. Mateo 19, versículo 26. Para los hombres esto es imposible. Y así como vemos nuestra situación, más para Dios todo es posible. Hay tres raíces o fuentes de milagro que podemos aplicar en nuestra vida. Primeramente es la fe. Versículo 22, tener fe en Dios. Dios habló su voluntad, pero tenemos que hacer decisión en nuestras mentes si vamos a estar de acuerdo con Dios o no. Cuando tenemos fe decimos, Dios, lo que tú dices es cierto. No importa si las matemáticas dicen que 2 más 2 son 4. Si tú dices que son 80,000, pueden ser 80,000 Dios, pero yo voy a creer y tomar ese paso de fe. Mateo 9, versículo 28, Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y luego poco después, Dios sanó a ese hombre de sus ojos y pudiera ver otra vez más. Una actitud positiva de fe. Dice, yo estoy en acuerdo que Dios es capaz en mi situación. Él nos dice la verdad, y si Él dice que mi situación puede cambiar, entonces va a cambiar. Personas negativas, sin fe, la falta de fe, dicen, esta es mi porción, esta es mi situación y no voy a cambiar. Hay pastores que creen mi iglesia va a seguir con pocas personas. Hay pastores que piensan mi iglesia va a seguir pobres y sin finanzas para apoyar la obra de Dios. Entonces voy a pedir a Estados Unidos, a la iglesia madre, para que nos respalda. Pero déjame decir, yo como pastor no creo eso para mi iglesia. Yo creo que nosotros vamos a crecer. Yo creo que cada uno de ustedes van a tener un brote de finanzas sobrenaturales en sus vidas. Yo creo que cada uno de ustedes van a crecer y madurar en las cosas de Dios.
días. No voy a aceptar esto como mi porción. No voy a aceptar las maldiciones de nuestra tierra de brujería, de fornicación, de adulterio, de maldiciones generacionales del pasado. Pero yo voy a creer lo que dice el Padre Celestial en fe, que vamos a avanzar por más. Segundamente, las palabras, versículo 23, dice que cualquiera que dijere a este monte. ¿Cuántos saben que palabras tienen poder para crear un límite sobre nuestra vida? Vamos a poner una barrera, una frontera en nuestra vida cuando nosotros decimos, yo soy pobre, cuando nosotros decimos, yo soy inútil, yo soy tonto, no puedo avanzar en la vida, no puedo alcanzar más para mi vida. Pero incluso al contrario, es verdad también. Vamos a romper barreras en nuestra vida, en nuestra cultura, cuando soltamos palabras de poder y positivos. Hebreos 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido construidos el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Jesús habló al mar, quédate quieto, y se mantuvo quieto el mar. Oídos sordos empezaron a abrir cuando Jesús les habló y dijo, mira, yo quiero que te hables, yo quiero que empieces a escuchar. Esos oídos empezaron a ser sanados, los muertos empezaron a vivir de nuevo. Lázaro, Jesús le dijo, Lázaro, venga adelante, y Lázaro levantó de muerte y empezó a vivir de nuevo, porque palabras tienen poder en nuestra vida. Y ese es el patrón que tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que soltar palabras para soltar un poder sobrenatural en nuestra vida. Palabras de manda, diciendo a esta montaña, muévete a ese lugar, muévete de ese lugar donde estás. Yo quiero que seas removido tu problema más grande en tu vida. Yo quiero que lo mires en tu casa. Póngate un asiento en tu casa y empieza a hablar a ese asiento como si estás sentado en un problema y decir, ¿sabes qué? No tienes lugar en esta casa, no tienes lugar en mi vida. Yo quiero que te mueves y te echas en el mar. Moisés habló a la roca para soltar agua para el pueblo de Israel. Pedro dijo al que estaba herido y enfermo en el calle, levántate y camina. En oración debemos de hablar palabras así en nuestra situación, para que habrá fecundidad en nuestras finanzas, en nuestra vida, en sanidad en nuestra situación. Piensa en la profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37. Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿puede vivir otra vez estos huesos? Y Ezequiel dice, pues solo tú sabes, Dios. Pero Dios le dice, mira, yo quiero que empieces a decir palabras a esta situación. Yo quiero que empieces a hablar a estos huesos que están muertos, secos y sin propósito. Y sabemos el resto de la historia, que Dios movió los cuatro vientos del mundo para llenar estos huesos con carne, piel, amargura, espadas y un propósito, un ejército en marcha con propósito de su rey. Palabras de reprender, de maldecir nuestra situación. Jesús maldijo la higuera. Él dijo, no puedes hacer esto. Y nosotros, en una manera o otra, vamos a hablar a nuestra circunstancia negativa con poder, las cosas que nos están afectando la vida. En una manera podemos maldecir a la maldición, a la esterilidad de nuestra vida, a la pobreza, a nuestra situación que no está cambiando, a hacer espacio para una esperanza que Dios puede traer fruto, Dios puede traer provisión para nuestra situación. Pastor John Day, un líder de nuestro compañerismo, siempre estaba peleando contra problemas financieros. Un día se cansó de eso y con unas palabras de fuerza
empezó a reprender en maldición de pobreza en su vida y poco después empezó a conseguir trabajos mejor de lo que ha tenido antes y empezó a prosperar en su vida financiera. Eso es verdad para cada persona en ese lugar. Si estás cansado de la montaña que está enfrente de ti, si estás cansado de mirar este grande problema que no te permite avanzar, debes de orar y empezar a reprender esas situaciones, esos problemas, esa maldición que existe en tu vida. Tercera es en oración. Versículo 24, que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos el derecho para pedir que nuestro Padre Celestial está involucrado en los detalles prácticas de nuestra vida. La palabra dice que Él conoce qué cantidad de pelos tenemos en nuestra cabeza. Quiere decir que Él está preocupado por los detalles de nuestra vida, y en oración estamos hablando y llamando a nuestro Padre Celestial diciendo: Dios, ves mi situación, Dios, tú ves los problemas que yo tengo que enfrentar. Ahora quiero que mueves en mi favor, que me haces un favor como Padre Celestial que me ama, que mueves en mi favor. Mateo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Les quiero leer este testimonio. En 2019, Tammy Parsley estaba ayudando a su esposo a mover una sofá, cuando literalmente escuchó y sintió que se le rompía la espalda. Con un dolor insoportable, se dirigieron a la sala de emergencias, donde se confirmaron sus temores. El médico dijo que 2 vértebras estaban fracturadas, pero hay un problema mayor. Si los huesos se rompen al levantar algo, los enviaron a hacerse un examen de densidad ósea. El examen mostró que tenía osteoporosis severa, deterioro del tejido óseo que debilita los huesos. Acudió a otros 3 especialistas y le dijeron que sus huesos se habían deteriorado hasta el punto de que yo estaba a la par con una mujer de 90 años. Recibió oración por sanidad y pidió a amigos y familiares que oraran por su sanidad. En 2022 acudió a una clínica de Charlotte especializada en problemas óseos. Ella dijo: tiene la última tecnología para evaluar la densidad ósea. De hecho, puedes ver cómo funcionan las máquinas. Hicieron 6 exploraciones diferentes y todos los informes decían: no hay osteoporosis, la fuerza ósea es buena. El médico está mirando mis registros y dijo: no puedo explicar esto. Yo estaba llorando, Dios me sanó. Y él dijo: no, esto no tiene sentido, no tienes osteoporosis en absoluto. Cuando dijo eso, le pedí que lo dijera de nuevo para poder grabarlo en mi teléfono, y lo hizo. Porque déjame decir, nuestra situación no es aceptable. Si nosotros oramos, si nosotros en fe, si nosotros hablamos con palabras fuertes, en fe, con confianza, Dios puede hacer milagros en nuestra situación. Pero últimamente quiero hablar del corazón y los milagros, porque muchas personas, antes de recibir milagros, hacen el fracaso o cometen el error de separar su corazón con poder milagroso. Nosotros vamos a asumir
que Dios es obligado para ayudarnos. No importa lo que está pasando dentro de nuestro corazón, que es una mentira. Vamos a asumir que no importa si estamos haciendo lo correcto, si decimos las palabras correctas, si seguimos la fórmula mágica, si confesamos y poseamos, si creemos y recibimos. Pero un fracaso que muchos hacen permiten que la amargura crezca en sus corazones. Durante el tiempo que están sirviendo a Dios, no reciben el milagro porque tienen amargura en su corazón. Déjame decir que personas hacen cosas que no deben de hacer. Personas dicen cosas que no deben de decir. Personas fallan de hacer lo que dicen que ellos iban a hacer para nosotros. O fallan de decir lo que deben de decir en nuestra vida. Y esto abre la puerta para amargura en nuestro corazón. Esto permite que una violación toma control de nuestra vida. Eso es algo diferente, pero fíjate que Jesús está hablando de un milagro, hablando del poder de las palabras, y luego de repente Él cambia el tema para hablar de la situación de nuestro corazón. Amargura es aferrarse a la violación. Produce resentimiento en una persona, enojo cuando piensan en la violación y empiezan a revivir esos momentos en sus vidas, en sus mentes, cuando personas les traicionaron, cuando personas les ofendieron, cuando personas hicieron cosas que no deben de hacer a cualquier persona. Y lo que pasa es personas que están heridas, personas que están malas en su corazón por amargura, empiezan a cortar personas de sus vidas, no permitir que otras personas se acerquen. Ellos empiezan a decir, ¿sabes qué? Esa persona me debe y debe de pagar en total. Y empiezan a reunir otros para que hacen lo mismo contra las personas que les ofendieron. Un pastor estaba en una iglesia y llegaron muchos visitantes esa noche y un grupo de ellos eran peleadores de MMA en Sydney, Australia. Y este pastor después del servicio les preguntó, eran peleadores profesionales, y él les preguntó, ¿cuántos de ustedes odian a su papá? Cada uno de ellos levantaron su mano y dijeron, yo odio a mi papá. En otras palabras, la vida que ellos estaban viviendo en el deporte de pelear, el UFC, es muchas de las veces para personas que odian a su papá. Muchas personas que tienen ofensa en su vida quieren sacar ese odio en alguien más en la pelea. Pero algunas veces hay personas así en la iglesia, cristianos, que viven su vida sirviendo a Dios, pero a la misma vez están dañados en sus corazones. A la misma vez están pensando en las ofensas del pasado y diciendo, mira, yo voy a pelear contra esa persona hasta que yo me muero. Y siguen en su situación, siguen con esa misma montaña enfrente de ellos porque no pueden perdonar. Jesús dice que la amargura construye murallas en nuestra vida hasta que llegamos a los cielos y puede bloquear el milagro que Dios quiere darnos esta noche. Versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18 habla de un servidor que no perdona. Versículo 34 dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagas todo lo que le debía. En otras palabras, Dios dice, yo te prometo muchas cosas. Yo te prometo que puedes mover las montañas en tu propia vida. Yo te prometo que puedes hablar la fecundidad y prosperidad en tu vida. Pero tienes que perdonar. Y si no estás dispuesto a perdonar, yo tampoco te puedo perdonar una actitud
también la respuesta para tu milagro esta noche es versículo 25. Y cuando estáis orando, perdonad y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, Dios está diciendo, suelta tu problema a los cielos, suelta tu ofensa incluso con tu problema a Dios. En situación que está actual ahorita en tu vida, perdona a esa persona y suelta lo que Dios quiere hacer en tu vida a través del perdón. Perdón. Puedes soltar el milagro que estás esperando. Quería mostrar un video, pero no lo tengo. Pero no sé si han lavado trastes en su cocina y a veces toda la comida, toda la mugre empieza a tapar el drenaje de donde estás lavando trastes. Y Dios dice, mira, y cuando sigues lavando trastes empieza a aumentar la agua, se empieza a inundar todos los otros trastes que están sucios. Y si no quitas la comida de ese drenaje, no puedes soltar la agua para que puedas seguir lavando las trastes. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Él quiere limpiar ese drenaje de nuestra vida para que podamos soltar las aguas que están inundando nuestra vida, para que Él pueda mover la montaña que está en nuestra vida y soltar la bendición, soltar la fecundidad en cualquier asunto de nuestra vida. Pero es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar y buscar liberación de Dios esta noche. Moviendo montañas. Antes que sigo adelante, hay una montaña que cada persona tiene que mover de su vida con sus palabras. Pecado que existe en nuestro corazón puede dañar el milagro de Dios en nuestra vida. Pero dice la palabra, ellos que confesan con su boca, otras palabras, soltar palabras pidiendo ayuda. Dios dice, yo los voy a perdonar, yo los voy a rescatar. Hay salvación para esas personas. Yo puedo mover la montaña para ellos. Pero tenemos que ser dispuestos para soltar esas palabras. Dios, yo no lo puedo hacer solo. Yo tengo pecado en mi vida. Yo quiero que me perdones estos pecados. Cuando hacemos esa oración, Dios empieza a mover montañas para nosotros. Dios empieza a cambiar la situación. Dios empieza a mover en nuestro favor. Estás aquí, reconoces que hay pecado en tu corazón y quieres recibir el perdón de Cristo para tu vida. Yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano en este lugar. Rápidamente. Nadie está mirando, nadie está buscando quién está levantando su mano. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada, por favor. Levanta tu mano y dice, pastor, yo quiero orar. Yo quiero pedir que Dios me perdone de mis pecados. Rápidamente no voy a dar mucha oportunidad. Cristiano, ¿cuáles montañas existen en tu vida? ¿Cuál es la montaña más grande que existe ahorita? Cada uno de ustedes estás pensando, ese es mi problema. Eso es lo que me detiene de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me detiene de avanzar en la vida. Tenemos que hacer ciertas cosas. Primeramente, no aceptas esa situación. No aceptas tu pobreza. No aceptas tu enfermedad. No aceptas tu situación problemática. No aceptas los complejos de la vida. Y dices, yo sé que Dios no lo acepta también. Y tienes que empezar a creer en fe. Dios, si tienes algo más para mi vida, yo también lo voy a creer. Si 2
más 2 son 80 millones. Entonces, será verdad si tú lo dices. En otras palabras, tenemos que tener fe en lo sobrenatural, fuera de lo físico. Segundamente, tenemos que hablar palabras de fuerza, palabras de maldad, palabras de reprender nuestra situación en oración. Y tercera, oración, orar y aplicar todo lo que aprendemos en este sermón a nuestra situación para mover las montañas que están enfrente de nosotros. Entonces, vamos a hacerlo esta noche, vamos a ponernos en pie, vamos a venir a estos altares y vamos a empezar a clamar a los cielos. Vamos a empezar a reprender las higueras que no producen fruto en nuestra vida. Vamos a empezar a clamar palabras de mandar, palabras de reprender nuestra situación, pedirle a Dios: Dios, yo sé que eres el Todopoderoso. Dios, yo sé que eres el dueño de todo lo que existe en este mundo. Yo sé que puedes suplir oportunidad donde no hay oportunidad, Dios. Abre puertas en mi favor. Padre, sabemos que el diablo es un mentiroso. Padre, sabemos, Dios, que puedes hacer lo que tú quieres, Señor. Padre, toca a estas niñas, Señor, ayúdalas, Señor. Creer en tu palabra, creer en los milagros que tú puedes hacer, Señor. Suelta, Dios, poder de los cielos, Señor, para cada hombre y mujer en este lugar, Señor. Aleluya, Padre celestial, te pido, Dios, poder de los cielos, milagroso Dios en este lugar, poder milagroso. Padre, te pido, Dios, eres de lo imposible, puedes hacer lo imposible, eres invencible, Señor. Ayúdanos a creerlo, Dios, ayúdanos a creer por más en nuestra situación. Oh Señor, te pido, Dios, que sueltas bendición, sueltas milagros de sanidad para cada persona, Señor. Oh, aleluya, oh, yes, God, we need you this night, God. Father, we reject, God, our situation, Lord. God, I ask you, God, pour out your power this night, God. Father, give us revival, God, that burns with your Holy Ghost, Lord. Father, I pray, God, that you would give us revival, Lord, in this place, God. Father, I claim, God, prosperity, I claim growth, Lord. Oh, God, that the enemy wouldn't be able to stop it, Lord. That the enemy wouldn't be able to hold it back, Lord God, that you would come in like a flood. Padre, que el enemigo nos ataca como una inundación en nuestra vida, pero yo sé que vas a levantar un estante de Dios contra él. Yo sé que vas a levantar un ejército contra él, Señor. Yo clamo para estas almas en este lugar, Señor. Lloro, robo, se te revesaba. Father, I pray, God, that you would give us, God, revival in the land. Oh, yes, aleluya, Padre celestial, te pido, Dios, por un avivamiento ardiente, Señor, que sueltas tu Espíritu Santo, Dios, como una cascada de los cielos, Señor. Padre, guíanos, Dios, darnos fuerza, Señor, darnos estrategia, Dios, para superar estas montañas, para movernos y removernos de nuestra situación, Señor. Oh, yes, God, we thank you, Lord. Father, we praise you, Lord. Oh, yes, God, we thank you, God, we praise you, Lord. Vamos a cantar esta canción. Yo quiero que levanten sus voces, levanten sus manos. Vamos a cantar esta canción. Señor, llévame a tus aguas.
enfermedad no es aceptable. Cuando Dios nos creó como hombre y mujer en la tierra, Él no nos creó con dolores de cabeza. Él no nos creó con cáncer o con enfermedad. Entonces, cuando hay esas cosas en nuestra vida, es una situación no aceptable. No debemos de permitir que siga existiendo en nuestra vida. Yo incluso batallo con las migrañas, batallo con los dolores de cabeza, y déjame decir, es porque hay preocupación. Hay preocupación en nuestra vida, cosas que están fuera de nuestro control, y tenemos que soltar eso a los cielos, a Dios, para que Él pueda hacer lo que Él quiere. Entonces yo quiero que levanten sus manos y vamos a orar esta noche. Mi Padre Celestial, yo sé que esta situación no es aceptable, y te pido, Señor, que sanas mi cuerpo, sanas mi espalda, cuello y cabeza. Padre, te pido por tu poder en mi vida, que sueltas tu Espíritu Santo en mi situación. Padre, yo reprendo cada enfermedad, cada cosa que no es de ti, cada maldición en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te pido, Dios, por estas personas, Señora, que los sanas completamente. Dios, te pido, Dios, que les ayudas, Dios, en su situación actual. Padre, que les muestres una respuesta, Dios, para todo lo que está sucediendo, Dios. Padre, confiamos en ti, Dios, en tu palabra, Dios, que puedes suplir un milagro para nosotros, Señor. Perdonamos, Dios, a esas personas que nos han ofendido, Señor, y te pido por vida, Dios.